Hola a todos, hoy vamos a hablar de teoría gnoseológica. ¿Qué es la teoría gnoseológica? Básicamente la evolución del conocimiento. Y para esto vamos a basarnos en lo que decía Russell, en este extracto que vemos acá. Procedemos a leerlo y dice lo siguiente: la filosofía, como la religión, consiste en especulaciones sobre temas a los que los conocimientos exactos no han podido llegar. Bueno, en esta primera parte ya podemos intuir que Russell nos dice que la filosofía, como la religión, tienen casi el mismo objeto de estudio. Y ya más adelante vamos a ver en qué consisten, ¿no? Dice, como la ciencia apela a la razón humana antes que a una autoridad. Y acá ya distingue a la ciencia de las dos anteriores. Y más que todo de la religión, ¿no? Nos dice que la ciencia en este aspecto está hablando básicamente del método. La ciencia tiene como el método la razón, mientras que la religión no precisamente usa la razón, sino la fe como método. Ese es el dogmatismo, ¿no? Continuamos. Todo conocimiento definido pertenece a la ciencia y todo dogma en cuanto sobrepasa el conocimiento determinado pertenece a la religión. Pero entre la religión y la ciencia hay una tierra de nadie, expuesta a los ataques de ambas partes. Esa tierra de nadie es la filosofía. Esto lo dice Russell en Historia de la Filosofía Occidental, si no me equivoco, en la introducción. Entonces, podemos ver en este cuadrito con forma triangular cómo se ha ido dando la evolución del conocimiento, ¿no? Primero partimos de la ficción total. Aquí llamamos ficción total a esa etapa en la que el Homo sapiens empieza a ser sapiens, justamente, cuando deja la animalidad y empieza a entrar en la razón. Entonces, cuando empieza a razonar por primera vez, para el sapiens todo era posible. Inclusive las cosas con menor probabilidad, ¿no? Luego, superada esta etapa, ingresamos a la etapa del mito, en que ya no se cree todo posible, sino ciertas cosas, pero aún así siguen siendo demasiado fantasiosas. Ya en la etapa del mito se cree probable que, qué sé yo, que un dios sean los que tira los rayos, o que si haciéndole un sacrificio a un dios o a la naturaleza se van a provocar lluvias, por ejemplo, ¿no? Entonces acá el mito no hay que considerarlo como una mentira, sino como una forma de explicar de las cosas de las que no se tiene conocimiento, ¿no? Pero como es recién un escalón más que la ficción total, son cosas demasiado improbables. Luego pasamos a la religión. En la religión, el tipo de creencias, porque al final todo esto son creencias, tanto el mito como la religión, se acotan. Por eso es que le ponemos forma de triángulo a esta teoría gnosiológica. Se estrecha las cosas creíbles. Ya no son tan improbables como en el mito. Entonces, las religiones se vuelven los mitos, por decir, más canónicos. Entonces ya no hay tantos mitos, ¿no? Sino unas cuantas religiones. Y como decía Russell, ¿no?
consiste en especulaciones sobre temas a los que los conocimientos exactos no llegan. O sea, ¿cuál es el objeto de estudio? Ustedes pueden ver acá a la derecha del triángulo el objeto de estudio y a la izquierda el método. En el caso de la religión, el objeto de estudio, ¿cuáles son? Son las causas remotas que llamaba Aristóteles, ¿no? O sea, las metafísicas, o sea, las que no se pueden falsear ni comprobar, o sea, que no están al alcance de los sentidos. Y más que todo, al ser partes de mitos, son verdades reveladas. El objeto de estudio de la religión es la verdad revelada. Y como la verdad revelada está impuesta por una autoridad, ¿no es cierto? En este caso Dios, tú no puedes dudar de esa verdad revelada. Entonces, el método para conocer esa verdad revelada es el dogmatismo. ¿Qué es el dogmatismo? La fe. ¿Qué es la fe? Es tal como decía Cristo, ¿no? Es creer sin ver. O sea, un poco más creer sin razonar. Porque en el momento que tú dudas de esa verdad revelada, estás desafiando a Dios. Estás dudando de tu fe. Y en tal caso dejas de ser religioso. Entonces dejas de ser religioso para pasar al siguiente estadio de esta, vamos a llamarlas epistemes, en honor a Foucault, al siguiente tipo de conocimiento o episteme, que es la filosofía. La filosofía comparte en parte el objeto de estudio de la religión, en que son las causas remotas, las causas metafísicas, son cosas no falseables, no verificables, como por ejemplo, ¿Dios existe o no existe? Ya, la ciencia nunca va a poder responder estas preguntas porque no son de su objeto de estudio. No son de su objeto de estudio, ¿por qué? Porque no se pueden comprobar. Solo la filosofía puede hablar de cosas que no se pueden comprobar. Pero ya no son verdades reveladas. Aquí vemos el proceso inverso de la religión. Mientras que en la religión primero estaba la verdad revelada y después estaba la fe para apreciar esa verdad revelada, en la filosofía es al revés. Primero está el método, que es el inductivo-deductivo, o sea, el racional, y después recién viene la verdad, ¿no? Que vendría a ser la conclusión o a la conclusión a la que ha llegado nuestro estudio mediante el método inductivo-deductivo. Esa es como primera diferencia. Como segunda diferencia, mientras que la religión aplica el método dogmático, o sea, el de la fe, la filosofía aplica el método racional. Más específicamente el inductivo-deductivo, ¿no? Luego pasamos al siguiente episteme, que es la ciencia. Y en la ciencia el objeto de estudio se vuelve concreto, se vuelve objetivo, se vuelve verificable, falseable, experimentable. Entonces ya estamos hablando de las causas próximas, lo que Aristóteles llamaría las causas próximas, que a fin de cuentas son las físicas, ¿no? Entonces vemos cómo el objeto de estudio de estas diferentes epistemes se ha ido acotando desde la ficción total, que vendría a ser lo totalmente improbable, hasta la ciencia, que vendría a ser lo que es casi 100% probable. ¿Por qué? Porque lo puedo ver, lo puedo tocar, ¿no es cierto? O sea, la realidad que se puede sentir. Y en el medio están la religión y la filosofía como unos híbridos entre estos dos, ¿no? Eso en cuanto al objeto de estudio. Y bueno, el método de estudio de la ciencia ya es inductivo-deductivo, pero experimentable, ¿no? Que en filosofía no era experimentable, en ciencia forzosamente tiene que serlo así. Tal es que una teoría científica
no es ciencia hasta que se comprueba. Por más sentido que tenga, siempre puede haber un error. Entonces, uno descarta estos errores en la comprobación, ¿no? Bueno, y en varias comprobaciones, ¿no? Tiene que ser replicable. Bueno, acá estamos dejando de lado la falseabilidad de Popper, ¿no? Que aún siendo replicable la teoría, no nos dice que sea así el 100% de las veces, ¿no? Nos decía Popper. No hay forma de saber eso. Pero para distinguir los epistemes, no vamos a entrar en eso de la falseabilidad, solamente vamos a decir que, ya para concluir, que cada etapa del conocimiento, cada tipo de conocimiento tiene su objeto de estudio y tiene su método de estudio correspondiente. Y no se pueden mezclar unos con otros. O sea, yo no puedo agarrar el método científico para estudiar la verdad revelada, ¿no? Sería una estupidez. Aunque hay gente que lo intenta, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Inclusive, bueno, es un extremo, ¿no? Pero existe gente que, por ejemplo, mezcla la filosofía con la religión. Agarra el método de la filosofía para estudiar el objeto de estudio de la religión, que son las verdades reveladas. Y a esto se le llama teología. Bueno, yo estoy en contra de la teología. La teología no existe para mí, porque no deben mezclarse los métodos. No se corresponde el método inductivo-deductivo con la verdad revelada. Porque, ¿qué sentido tiene racionalizar lo improbable? Por ejemplo, Jesús resucitó al tercer día. ¿Cómo puedo explicar eso desde el método inductivo-deductivo? Es un oxímoron. Es una contradicción en sus términos. No tiene caso esa explicación. Por eso el clickbait de este video es: la teología no existe. Vamos, que sí existe la teología, hay gente que hace esto, pero está mal. La teología es una contradicción en sus términos. La teología es una religión acomplejada que inconscientemente quiere dejar de ser religión. Y lo mismo pasa con la filosofía cientificista, o filosofía positivista o analítica, que quieren estudiar agarran el objeto de estudio de la filosofía, que son las causas remotas, las metafísicas, ¿no es cierto? Y quieren estudiarlas mediante métodos científicos, vale decir experimentables. Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Entonces yo también estoy en contra de la filosofía cientificista, analítica. Es una filosofía complejada. No se corresponde ese método con el objeto que quieres estudiar, entonces va a terminar mal. Bueno, y eso es todo. Ya nos vemos en una próxima. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de teoría gnoseológica. ¿Qué es la teoría gnoseológica? Básicamente la evolución del conocimiento. Y para esto vamos a basarnos en lo que decía Russell en este extracto que vemos acá. Procedemos a leerlo y dice lo siguiente: la filosofía, como la religión, consiste en especulaciones sobre temas a los que los conocimientos exactos no han podido llegar. Bueno, en esta primera parte ya podemos intuir que Russell nos dice que la filosofía, como la religión, tienen casi el mismo objeto de estudio. Y ya más adelante vamos a ver en qué consisten, ¿no? Dice: como la ciencia apela a la razón humana antes que a una autoridad. Y acá ya distingue a la ciencia de las dos anteriores.
y más que todo de la religión, ¿no? Nos dice que la ciencia en este aspecto está hablando básicamente del método. La ciencia tiene como el método la razón, mientras que la religión no precisamente usa la razón, sino la fe como método. Ese es el dogmatismo, ¿no? Continuamos. Todo conocimiento definido pertenece a la ciencia y todo dogma en cuanto sobrepasa el conocimiento determinado pertenece a la religión. Pero entre la religión y la ciencia hay una tierra de nadie expuesta a los ataques de ambas partes. Esa tierra de nadie es la filosofía. Esto lo dice Russell en Historia de la Filosofía Occidental, si no me equivoco en la introducción. Entonces, podemos ver en este cuadrito con forma triangular cómo se ha ido dando la evolución del conocimiento, ¿no? Primero partimos de la ficción total. Aquí llamamos ficción total a esa etapa en la que el Homo sapiens empieza a ser sapiens, justamente, cuando deja la animalidad y empieza a entrar en la razón. Entonces, cuando empieza a razonar por primera vez, para el sapiens todo era posible. Inclusive las cosas con menor probabilidad, ¿no? Luego, superada esta etapa, ingresamos a la etapa del mito, en que ya no se cree todo posible, sino ciertas cosas, pero aún así siguen siendo demasiado fantasiosas. Ya en la etapa del mito se cree probable que, qué sé yo, que un dios sean los que tira los rayos, si haciéndole un sacrificio a un dios o a la naturaleza se van a provocar lluvias, por ejemplo, ¿no? Entonces acá el mito no hay que considerarlo como una mentira, sino como una forma de explicar de las cosas de las que no se tiene conocimiento, ¿no? Pero como es recién un escalón más que la ficción total, son cosas demasiado improbables. Luego pasamos a la religión. En la religión, el tipo de creencias, porque al final todo esto son creencias, tanto el mito como la religión, se acotan. Por eso es que le ponemos forma de triángulo a esta teoría gnosiológica. Se estrecha las cosas creíbles. Ya no son tan improbables como en el mito. Entonces, las religiones se vuelven los mitos, por decir, más canónicos. Entonces ya no hay tantos mitos, ¿no? Sino unas cuantas religiones. Y como decía Russell, ¿no? Consiste en especulaciones sobre temas a los que los conocimientos exactos no llegan. O sea, ¿cuál es el objeto de esto? Ustedes pueden ver acá a la derecha del triángulo el objeto de estudio y a la izquierda el método. En el caso de la religión, el objeto de estudio, ¿cuáles son? Son las causas remotas que llamaba Aristóteles, ¿no? O sea, las metafísicas, o sea, las que no se pueden falsear ni comprobar, o sea, que no están al alcance de los sentidos. Y más que todo, al ser partes de mitos, son verdades reveladas. El objeto de estudio de la religión es la verdad revelada. Y como la verdad revelada está impuesta por una autoridad, ¿no es cierto? En este caso Dios, tú no puedes dudar de esa verdad revelada.
Entonces, el método para conocer esa verdad revelada es el dogmatismo. ¿Qué es el dogmatismo? La fe. ¿Qué es la fe? Es tal como decía Cristo, ¿no? Es creer sin ver. O sea, un poco más creer sin razonar. Porque en el momento que tú dudas de esa verdad revelada, estás desafiando a Dios. Estás dudando de tu fe. Y en tal caso dejas de ser religioso. Entonces dejas de ser religioso para pasar al siguiente estadio de esta, o a este, vamos a llamarlas epistemes, en honor a Foucault, al siguiente tipo de conocimiento o episteme, que es la filosofía. La filosofía comparte en parte el objeto de estudio de la religión, en que son las causas remotas, las causas metafísicas, son cosas no falseables, no verificables, como por ejemplo, ¿Dios existe o no existe? Ya, la ciencia nunca va a poder responder estas preguntas porque no son de su objeto de estudio. No son de su objeto de estudio, ¿por qué? Porque no se pueden comprobar. Solo la filosofía puede hablar de cosas que no se pueden comprobar. Pero ya no son verdades reveladas. Aquí vemos el proceso inverso de la religión. Mientras que en la religión primero estaba la verdad revelada y después estaba la fe para apreciar esa verdad revelada, en la filosofía es al revés. Primero está el método, que es el inductivo-deductivo, o sea, el racional, y después recién viene la verdad, ¿no? Que vendría a ser la conclusión o a la conclusión a la que ha llegado nuestro estudio mediante el método inductivo-deductivo. Esa es como primera diferencia. Como segunda diferencia, mientras que la religión aplica el método dogmático, o sea, el de la fe, la filosofía aplica el método racional. Más específicamente el inductivo-deductivo, ¿no? Luego pasamos al siguiente episteme, que es la ciencia. Y en la ciencia el objeto de estudio se vuelve concreto, se vuelve objetivo, se vuelve verificable, falseable, experimentable. Entonces ya estamos hablando de las causas próximas, lo que Aristóteles llamaría las causas próximas, que a fin de cuentas son las físicas, ¿no? Entonces vemos cómo el objeto de estudio de estas diferentes epistemes se ha ido acotando desde la ficción total, que vendría a ser lo totalmente improbable, hasta la ciencia, que vendría a ser lo que es casi 100% probable. ¿Por qué? Porque lo puedo ver, lo puedo tocar. ¿No es cierto? O sea, la realidad que se puede sentir. Y en el medio están la religión y la filosofía como unos híbridos entre estos dos, ¿no? Eso en cuanto al objeto de estudio. Y bueno, el método de estudio de la ciencia ya es inductivo-deductivo, pero experimentable, ¿no? Que en filosofía no era experimentable, en ciencia forzosamente tiene que serlo así. Tal es que una teoría científica no es ciencia hasta que se comprueba. Por más sentido que tenga, siempre puede haber un error. Entonces, uno descarta estos errores en la comprobación, ¿no? Bueno, y en varias comprobaciones, ¿no? Tiene que ser replicable. Bueno, acá estamos dejando de lado la falseabilidad de Popper, ¿no? Que aún siendo replicable la teoría, no nos dice que sea así el 100% de las veces, ¿no? Nos decía Popper. No hay forma de saber eso. Pero para distinguir los epistemes, no vamos a entrar en eso de la falseabilidad. Solamente vamos a decir que, ya para concluir, que cada etapa del conocimiento, cada tipo de conocimiento tiene su objeto de estudio y tiene su método de estudio correspondiente.
y no se pueden mezclar unos con otros. O sea, yo no puedo agarrar el método científico para estudiar la verdad revelada, ¿no? Sería una estupidez. Aunque hay gente que lo intenta, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Inclusive, bueno, es un extremo, ¿no? Pero existe gente que, por ejemplo, mezcla la filosofía con la religión. Agarra el método de la filosofía para estudiar el objeto de estudio de la religión, que son las verdades reveladas. Y a esto se le llama teología. Bueno, yo estoy en contra de la teología. La teología no existe para mí, porque no deben mezclarse los métodos. No se corresponde el método inductivo-deductivo con la verdad revelada. Porque, ¿qué sentido tiene racionalizar lo improbable? Por ejemplo, Jesús resucitó al tercer día. ¿Cómo puedo explicar eso desde el método inductivo-deductivo? Eso es un oxímoron. Es una contradicción en sus términos. No tiene caso esa explicación. Por eso el clickbait de este video es: la teología no existe. Vamos, que sí existe la teología, hay gente que hace esto, pero está mal. La teología es una contradicción en sus términos. La teología es una religión acomplejada que inconscientemente quiere dejar de ser religión. Y lo mismo pasa con la filosofía cientificista, o filosofía positivista o analítica, que quieren estudiar agarran el objeto de estudio de la filosofía, que son las causas remotas, las metafísicas, ¿no es cierto? Y quieren estudiarlas mediante métodos científicos, vale decir experimentables. Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Entonces yo también estoy en contra de la filosofía cientificista, analítica. Es una filosofía complejada. No se corresponde ese método con el objeto que quieres estudiar, entonces va a terminar mal. Bueno, y eso es todo. Ya nos vemos en una próxima.